Muchas gracias, José Manuel. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá, la que fue mi casa 25 años. Saludo a los compañeros de panel, con quienes hemos tenido la posibilidad de debatir ya durante muchísimos años con la doctora Heidi. Saludo a los que vinieron acá y a todos los que están conectados. Cuando los judíos celebramos la Pascua, Pesaj en hebreo, en la noche de la cena festiva, los niños cantan. ¿Por qué es diferente esta noche de todas las demás? Tomando ese canto de nuestras tradiciones, podría comenzar esta disertación preguntando: ¿por qué es este caso diferente a los demás que han sido tratados en la Corte bajo la Convención contra la Prevención de Genocidio? Que entre otras, como decía el doctor Abello, no son tantos como deberían por los imbalances del sistema internacional. ¿Cuál es la diferencia? Del cielo a la tierra, agregaría yo. Mientras los musulmanes en Bosnia, los rohingyas en Myanmar, los ucranianos, los tutsis en Ruanda, o los pacíficos ciudadanos de Camboya, nunca atacaron a sus victimarios, Israel fue víctima de una masacre de indescriptible sevicia por parte de Hamas, el gobierno palestino en Gaza, desde 2007, cuando expulsó por la fuerza a la autoridad palestina, y cuya razón de ser, tal cual está declarada en su carta fundacional, es la destrucción del Estado judío, una clara intención genocida. Contrario a los casos anteriores, al Estado de Israel le asiste el derecho a la legítima defensa, consignado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, sobre el cual volveremos más adelante. La Convención contra el Genocidio, establecida por Naciones Unidas en 1948 como respuesta al Holocausto, fue ratificada por Israel en 1951 como un claro mensaje que lo ocurrido en la Segunda Guerra al pueblo judío no debe volver a suceder a nadie, a ningún pueblo, a ningún colectivo humano. Desde su fundación, el Estado de Israel ha enfrentado enemigos decididos a borrarlo del mapa. Ya en su primer día como Estado independiente, enfrentó su primera guerra, cuyo objetivo era matar a ese bebé en la cuna. Esto ha colocado a Israel en la disyuntiva de tener que enfrentar guerras que nunca quiso. Primero contra estados, después contra actores no estatales, apoyados por estados. Actores que si Israel no los enfrentara o no tuviera los medios de hacerlo, arrasarían con el Estado judío y su población, tal como lo demostró Hamas el pasado 7 de octubre, cuando asesinaron a cuantos civiles pasó por el frente, ya sean niños, bebés, mujeres o ancianos. Actores para quienes el derecho internacional no existe, que se mimetizan en medio de la población civil a la que usan como escudos humanos para su ulterior objetivo. Actores no estatales como Hamas o Hezbollah, organización libanesa, país con el que Israel no mantiene ningún conflicto, que sin embargo atacó a Israel en 2006 y que actualmente, sin provocación alguna, lanza cohetes y misiles contra la población del norte de Israel, la cual tuvo que ser evacuada hace ya 4 largos meses. Israel es víctima de los designios genocidas de Irán, reiteradamente proclamados por sus líderes, de que hay que extirpar ese cáncer del Medio Oriente, para lo cual utiliza sus proxies. La población civil de Gaza es prisionera de Hamas, a quien no le importa su destino, tal como lo declaró tras el 7 de octubre uno de sus principales líderes desde la Comunidad de Qatar, Musa Abu Marzouk. Los civiles no son nuestra responsabilidad, por eso no los dejamos entrar a protegerse de nuestros túneles. Cuestionable la motivación de Sudáfrica para demandar a Israel ante la Corte por violación de la Convención contra el Genocidio. La amistad del gobierno surafricano con Hamas es de vieja data, y la intención de Pretoria es usar a la Corte como herramienta política para acusar a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, ignorando que Israel fue atacada por una organización que no puede ser juzgada en la Corte por no ser un Estado. Esta demanda viene de un país que, aunque siendo parte de la Corte Penal Internacional, incumplió sus obligaciones
al no extraditar al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, cuando este visitó Sudáfrica, teniendo vigente una orden de captura de la Corte Penal Internacional. En varias de sus declaraciones oficiales, el gobierno de Sudáfrica se refiere a la ocupación de 75 años de Palestina, con lo cual niega el derecho de Israel a existir como Estado-nación del pueblo judío, derecho consignado en la resolución 181 de la Asamblea General de 1947, reiterado en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967 y desde entonces en innumerables resoluciones de la ONU y otros organismos internacionales, incluida la misma Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, y a pesar de buscar elevar su perfil como adalid de los derechos humanos, el fallo de la Corte respecto a las medidas provisionales anunciadas deja a Sudáfrica, como decimos coloquialmente, con los crespos hechos. Su principal demanda, que la Corte obligara a Israel a un cese al fuego unilateral e inmediato, entregándole de esa manera en bandeja de plata una victoria a una organización terrorista cuyo objetivo es destruir al Estado judío, fue rechazada. Al no acceder a esta demanda, una de las 9 exigidas por Sudáfrica a la Corte explica en su opinión el juez ad hoc de Israel Aaron Barak, de quien hablaré en un momento, que al no acceder a la pretensión de Sudáfrica de cese al fuego, reconoce implícitamente el derecho de Israel a la legítima defensa frente a un acto de barbarie, durante el cual fueron asesinados 1.200 civiles, mujeres violadas y vejadas, bebés y niños acribillados, aldeas enteras destruidas e incendiadas y 240 civiles secuestrados. El derecho a la legítima defensa no hace referencia únicamente frente a un acto de agresión ya consumado, sino al potencial de acciones de agresión similar, que acciones similares ocurran en el futuro cuando el agresor así lo haya manifestado. Ghazi Hamad, miembro del Politburó de Hamas, dijo en octubre 24 de 2023: habrá otro ataque como octubre 7 hasta la aniquilación de Israel. Cualquier Estado tomaría en serio esa amenaza. Aaron Barak es uno de los juristas más reconocidos y reputados del mundo del derecho internacional, el juez ad hoc de Israel en este caso. Fue arquitecto del sistema judicial de Israel, el cual opera de manera independiente de los otros poderes del Estado. Barak ha sido el padre de un frondoso cuerpo de legislación en favor de las minorías de Israel, de la población árabe, de las LGBT, las mujeres, y en defensa del derecho de los palestinos en los territorios ocupados. Barak, sobreviviente del Holocausto, votó contra 4 de las medidas tradicionales emitidas por la Corte por considerar que no eran procedentes y favorecían al actor no estatal, no parte del proceso. Sin embargo, apoyó 2 medidas, como se ha dicho acá, que Israel ya estaba, en todo caso, cumpliendo. Entrada de ayuda humanitaria a la franja y evitar las expresiones deshumanizantes de funcionarios israelíes, los cuales ya están siendo objeto de investigaciones por la Fiscalía del Estado judío. Menciona Barak en su opinión: siempre que exista tensión entre la seguridad nacional de Israel y la protección de los derechos humanos de los civiles no combatientes, se debe lograr lo primero sin comprometer lo segundo. Agrega que el derecho internacional hace parte integral de la doctrina del Ejército de Israel y del Estado, y que los diversos fallos de la Corte Suprema de Israel demuestran el compromiso con el imperio de la ley y la vida humana. Cualquier exceso o violación al derecho internacional humanitario por parte de efectivos del Ejército de Israel es investigado por la justicia, como ya hay algunos casos en investigación por la guerra actual en Gaza. Respecto a la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel, la Corte no se pronunció a fondo, algo que deberá analizar con la evidencia recolectada más adelante en la medida que continúe con el proceso. Es requisito para que se configure la figura de genocidio que exista la intención de cometerlo. En el caso de Ruanda, los hutus llamaron al genocidio contra los tutsis a través de medios de comunicación, incitación voz a voz, y entregaron las armas para hacerlo. Hamas y otras organizaciones palestinas permanentemente incitan al genocidio judío y a la destrucción de Israel. En la misma autoridad palestina, bajo control de la OLP, en los textos de estudio de los niños se pinta el mapa de Palestina
el cual incluye la totalidad del territorio de Israel. Reitero, por ser de trascendental importancia protagónica el rol de Irán de apoyar, financiar, entrenar y proveer a organizaciones cuya misión es la destrucción del Estado judío. Como se ha revelado en estos 4 meses, Hamás viola masivamente el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, con sus túneles y centros de control y mando y lanzamisiles ubicados en infraestructura civil, escuelas, mezquitas, hospitales y barrios residenciales, como el edificio de apartamentos en Rafa, del cual fueron liberados 2 de los secuestrados hace apenas 2 días. Hamás ha convertido la Franja de Gaza en una guarida terrorista para atacar a Israel, usando a la población palestina como escudos humanos. Al acusar Sudáfrica a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, está incurriendo los crímenes de Hamás, los cuales, como ya mencionamos, no pueden ser evaluados por la Corte. Las medidas provisionales emitidas contra Israel, en las que se ordena hacer todo lo que esté a su alcance para evitar cometer acciones contrarias a la Convención de Genocidio, asumen la plausibilidad de que podría estarse cometiendo genocidio basándose en los argumentos presentados por Sudáfrica, ignorando tanto la falta de intención de cometer genocidio por parte de Israel como las medidas que toma su ejército, reconocidas por la Corte en su fallo para evitar la pérdida de vidas humanas entre los civiles y el hecho que la contraparte sí tiene como objetivo el genocidio. En eso la Corte favoreció a un lado de la disputa sin contar con los argumentos convincentes. Bajo ese mismo sesgo podríamos decir, determina la Corte en su fallo el derecho de los palestinos a ser protegidos bajo el artículo 3 de la Convención contra el Genocidio, lo cual debe ser así. Pregunto, ¿por qué no de igual manera determina la Corte que los israelíes tienen igualmente el derecho a ser protegidos? Es Israel el que está enfrentando organizaciones genocidas. Uno de los argumentos, las cifras de víctimas mencionadas en el fallo, son tomadas de las autoridades de Hamás en Gaza, las cuales adolecen de veracidad, comenzando por el hecho que no discriminan civiles de combatientes y que son avaladas por UNRWA, organismo cuya credibilidad es altamente cuestionada tras las revelaciones de estar al servicio de Hamás y sus designios militares. Israel es obligado a pelear una guerra imposible, trágica, que ha causado gran sufrimiento y un gran número de víctimas civiles palestinas, las cuales lamentamos, pero de lo que no hay duda es que si no hubiera habido 7-10, nada de eso estaría pasando. Israel por su lado no solo no incita al genocidio, sino que en varias ocasiones ha buscado llegar a la paz con el pueblo palestino, oportunidades perdidas por el accionar de Hamás y otras organizaciones y la misma OLP, para las que la paz con Israel va en contravía de su misión genocida de destruirla. Recordemos a los terroristas suicidas palestinos, que entre 2000 y 2005 dieron al traste con los acuerdos de Oslo. Adicionalmente, debemos mencionar que son ciudadanos de Israel, 2 millones de árabes palestinos quienes gozan de iguales derechos que el resto de la población. Rescata la Corte la tragedia de los rehenes israelíes secuestrados para ser cínicamente usados por Hamás como moneda de cambio, y que al momento de este panel 134 aún permanecen en cautiverio sin que se conozca su estado, ni siquiera si están vivos, tras los 2 argentinos israelíes rescatados con vida por parte de las fuerzas de seguridad de Israel hace 2 días en un apartamento residencial en Rafa, tal como les dije. Sudáfrica, como demandante ante la Corte, podría, si así lo quisiera, dar cumplimiento a esta orden provisional de la Corte, exigiéndole a sus amigos de Hamás que liberen de manera inmediata y sin condición alguna a los secuestrados, cosa que no ha hecho. En sus enfrentamientos con Hamás, Israel ha siempre reaccionado a ataques no provocados, ya sea con cohetes y misiles que buscaban asesinar ciudadanos israelíes o con la invasión y pogrom de octubre 7. Nunca Israel inició acciones militares contra Gaza o contra Cisjordania que no fueran en respuesta a ataques previos. Por lo tanto, no hay intención alguna de causar daño a la población civil palestina, sino reaccionar a ataques militares en legítima defensa. Concluyo esta ponencia rescatando la opinión de la magistrada ugandesa, querido Ricardo, Julie Sebutinde,
quien de manera sabia se apartó de todas las medidas provisionales emitidas por la Corte, argumentando que se trata de un conflicto histórico y político y que debe ser resuelto por la vía de la negociación entre las partes, y que la Corte no tiene nada que aportar al respecto. La magistrada agregó que no existe ninguna evidencia que justifique la demanda de Sudáfrica y la adopción de medidas cautelares. Un conflicto histórico, político, identitario, que se resolverá algún día por las vías de la negociación entre las partes. Negociación que será posible cuando organizaciones como Hamas, que le han causado un inmenso daño al pueblo palestino y a la paz, no estén en el escenario. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable.